Bueno, lo que vamos a ver hoy es continuar con la unidad 1, con lo que es organización funcional. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver los ciclos de captación y ejecución de una instrucción, interrupciones y arquitectura de bases. Esto capaz que lo hayamos mencionado en arquitectura 1, si alguno lo recuerda, pero bueno, la instrucción es lo que le dice al procesador qué es lo que tiene que hacer, ¿bien? Entonces, para poder hacer algo, nosotros tenemos que captar esa instrucción y ejecutarla. Por lo cual, eso se llama ciclo de captación y ejecución. ¿Bien? Entonces acá dice, la función básica que realiza un computador es la ejecución de un programa. ¿Bien? ¿Y qué tiene un programa? Tiene muchas instrucciones que están almacenadas en memoria. Entonces el procesador ejecuta esas instrucciones y para ejecutar esas instrucciones está este ciclo de captación y ejecución. ¿Bien? Entonces, primero lee la instrucción en el procesador y después la ejecuta. Y así sucesivamente va leyendo, ejecutando, leyendo, ejecutando. Ese es un ciclo de instrucción básico y un programa puede tener muchas instrucciones, por lo cual se reitera este ciclo infinitas veces, supongamos. ¿Lo hace de manera procedural, profe, a la ejecución de cada instrucción? Sí, ahora vamos a ver, el procesador tiene que ejecutar un programa, imaginarlo así, y ese programa tiene adentro, no sé, sumar A con B, la variable A con la variable B, guardarlo en la variable de resultado y demás, o mandar a imprimir algo, y todas esas son instrucciones que va ejecutando una detrás de otra, y después vamos a ver eso, y lo que tiene que hacer para el procesador a alto nivel es poder captar primero lo que tiene que hacer, después ejecutarlo, y así sucesivamente. Va captando y ejecutando, y va iterando, ¿bien? Bueno, Perfecto, esto se lo gracias. para que después lo lean. No tiene sentido que se los lea, pero ya algo les fui contando. Entonces ahora, con esto que decimos de que tienen que captar la instrucción y ejecutarla, hay varios registros que entran en un juego para poder llevar esto adelante, ¿bien? Por un lado, tenemos el contador de programa, que es el PC, Program Counter, que indica cuál es la próxima ejecución a ejecutarse, la próxima instrucción que se tiene que ejecutar. Después, bueno, si no hay nada especial, el PC se incrementa en 1 cada vez que termina la instrucción. Entonces, por ejemplo, acá dice que supongamos que tiene el valor 300, ejecuta la instrucción al valor 300 y después lo aumenta a 301, 302 y 303. O sea, hay un registro que se llama PC, que es el contador de programa, o Program Counter en inglés, que lo que le indica al procesador es decirle cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Le da un orden, un camino al procesador, ¿bien? Siguiendo con este ciclo de instrucción y ejecución, la instrucción que tiene que ejecutar se almacena en un registro que se llama IR, que es registro de instrucción. Entonces yo tengo por un lado el PC, que decíamos antes, que me indica cuál es la próxima instrucción a ejecutar, y además tengo un registro que se llama IR, que es el registro de instrucción, que lo que me dice es la instrucción a ejecutar en ese momento. Y acá tenemos cuatro tipos de instrucciones. Puede ser de procesador a memoria, un ejemplo, transferir datos desde la CPU a la memoria, o viceversa. El procesador a entrada y salida, que una entrada y salida ya lo habremos hablado anteriormente en otra materia, o lo habrán escuchado, puede ser una impresora, por ejemplo. La salida es el output que me da la computadora y la entrada es por donde ingresan esos datos. Entonces puede ser transferir datos a o desde el exterior entre la CPU y una entrada y salida. Por ejemplo, enviar a imprimir algo es una salida y escanearlo, por ejemplo, es una entrada. Después, procesamiento de datos, alguna operación aritmética o lógica, y después de control. Una instrucción puede especificar que la secuencia de ejecución se altere. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si el CPU capta una instrucción de la posición 149, que especifica que la siguiente instrucción debe captarse de la posición 182. La CPU registrará este hecho poniendo el contador de programa en 182, en vez de ponerlo en 150. ¿Bien? Esa puede ser otra instrucción que me diga, es una instrucción de control que me diga, en vez de ir para hacerle caso al contador de programa, que me indica el más uno, por ejemplo, sino que lo modifica y indica otra instrucción. Tenemos que captar la instrucción, ejecutarla, y cuando la captamos tenemos un registro que se llama registro de instrucción, que es el IR, que me indica la instrucción que estoy ejecutando. Y después tengo un registro que se llama PC, que es el contador de programa, que me indica la próxima instrucción a ejecutar. Y podemos tener instrucciones de entrada y salida, de control, de datos y demás. Y ahora, esto que estamos viendo acá son formatos de instrucción
que después más adelante también lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de memoria. Bueno, como dice acá, las instrucciones pueden ser de 16 bits o también puede dar, por ejemplo, de 24. Y los primeros 4 dígitos es el CODOP, que el CODOP es el tipo de operación. Y acá tenemos los registros que decíamos en la CPU. El contador de programa, que me dice la dirección de la próxima instrucción, el registro de instrucción, que me dice la instrucción en curso, estoy ejecutando. Y después el acumulador, que es el AC, que es un registro temporal que se usa para poder almacenar. Profe, los CODOP varían según la arquitectura de cada procesador, ¿no? Sí, va a variar en función de estas. En este caso, que es una adicción de memoria de 16 bits, son los 4 primeros para el CODOP. Si sería de 24 u otra, sería diferente. Así que sí. Toda arquitectura que veamos, varía, digamos. Esta es la arquitectura general teórica, pero después cada fabricante tiene su propia arquitectura. O después cuando veamos, por ejemplo, los modos de direccionamiento, dependiendo del fabricante, ponéis distintos modos de direccionamiento. Entonces, acá vamos a ver un pequeño ejemplo para captar una instrucción ejecutar. Supongamos que en la memoria tenemos estos registros cargados. Esto es la memoria y acá tenemos el registro CPU. El contador de programa que me dice la próxima instrucción, el registro de instrucción que la tengo actualmente y un registro temporal para acumular. ¿Bien? ¿Esto qué hace? El fragmento del programa suma el contenido de la palabra de memoria en la dirección 940 con el contenido de la palabra de memoria en la dirección 941. O sea, suma la 940 con la 941, estas dos, y almacena el resultado en esta última posición. Es decir, suma lo que está acá en la dirección de memoria 940 más lo que está en la dirección de memoria 941 y lo guarda en la 941. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el contador de programa, el program counter, tiene valor 300, que es la dirección de la primera instrucción. Esta instrucción, el valor hexadecimal es 1940 y se carga en el registro de instrucción IR, es la que está ejecutando. Bueno, acá tenemos más registros adicionales que no lo vamos a mirar, pero es bueno que lo sepan, que están. Ahora, yo quiero sumar la 940 con la 941 y guardar todo en la 941, en esta dirección de memoria. Entonces, los primeros 4 bits del IR, que es el registro de instrucción, indican que el acumulador se va a cargar, estos primeros 4. ¿Bien? Los restantes 12 especifican la dirección 940 que se va a cargar. ¿Bien? Entonces acá se carga el valor que está en la 940, que es el valor 3, y después con el paso 3 que pasa, se incrementa y se capta la instrucción, se incrementa el contador de programa, es decir, pasa 301, bueno, acá quedó mal esto, y capta la siguiente instrucción, la 5941 de dirección 301. Entonces, lo que teníamos acá era el contenido en AC de la posición 940, y ahora en la posición 301, o sea, acá tenemos el 941. Cuando vamos al 941 tenemos el valor 2. Entonces lo que hace el siguiente paso es el contenido anterior de AC, que es 3, y la posición de memoria 941 se suman. 3 más 2 es 5 y se almacenan en AC. ¿Bien? Ahora, el registro PC, el contador de programa se incrementa de vuelta en 1, y la siguiente instrucción, o sea, es la 302, y la siguiente instrucción es la 294, que está en la posición 302. Entonces, recuerden que teníamos que sumar estos dos valores y el resultado almacenarlo en 941. Entonces ahora lo que tenemos en AC se va a almacenar en 941. Entonces en este ejemplo que vimos, que es tomé el valor 2, lo guardé, después tomé el valor 3, lo sumé y después lo volví a guardar, en esta posición de memoria 941, ahí tenemos 3 ciclos de captación y ejecución. ¿Bien? Entonces, volviendo de vuelta a lo que estábamos hablando, siempre tenemos el ciclo de captación y ejecución. Primero, detecta la instrucción, hace algo, la almacena en este caso, en el AC, después incrementa, tiene el control del programa que le dice dónde va a apuntar, apunta ahí, y entonces el registro de instrucción ahora es igual al contador del programa, y después el contador del programa se vuelve a incrementar, y así sucesivamente, y ahí van haciendo operaciones según lo que digan los CODOPs. En este caso fue una suma, que era sumar la dirección de memoria 940 con la 941, y almacenar la 941. Entonces primero, leímos la 940, leímos la 941, después sumamos y almacenamos. Entonces hicimos 3 ciclos de instrucción y ejecución. Ciclo de captación y ejecución. Perdón. Bueno, este es un diagrama de ciclo de captación y ejecución. Acá vamos a ver. Lo primero que hace es se capta la instrucción. Después de que capta la instrucción, viene para acá y se va a decodificar lo que tiene que hacer esa instrucción. Después de que se codifica, se calcula la dirección del operando. Y así lo haces con varios operandos. ¿Bien?
Después que tenés eso, que ya captaste, puedes operar y hacer el cálculo del siguiente operando y lo almacenás. Y después que lo almacenás, volvés de vuelta a la próxima instrucción. Y así sucesivamente esto va operando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos hacer add B con A, es decir, la suma de lo que está en la posición B con lo que está en la posición A, es un solo ciclo de instrucción con los siguientes pasos. Se capta la instrucción add, que sería la suma. Después el contenido en la posición de memoria A se lee y se pasa al procesador. Después hace lo mismo con el B, y para que no se pierda A, tiene que tener algún otro registro para almacenar el valor de memoria de lo que tiene en la posición A. ¿Bien? Después se suman los dos valores y el resultado se escribe en A. Este ciclo después se va a complementar, que lo vamos a ver al final, más adelante, con lo que son las interrupciones. Entonces, nosotros acá tenemos lo siguiente. Cálculo de la dirección de la instrucción. Bien, se va a calcular la dirección donde está la instrucción. Eso es lo que se hace en ese momento. Después, en la captación de la instrucción, la CPU o el procesador lee en la dirección de memoria de esa instrucción el contenido. Después de que lo lee, la decodificación, que es este segundo circulito, ve la instrucción y determina qué operación realizar, y o los operandos sumar. Después de que ya detectó qué instrucción hacer y los operandos, se va a calcular la dirección de memoria de cada operando, si está en memoria o en entrada y salida. Entonces acá se calcula la dirección del operando, o sea, por un lado yo capté la dirección de la instrucción. Después que la capté, me fui a ver lo que dice la instrucción. Después que vi lo que dice la instrucción, me fui a decodificarla. ¿Qué es decodificarla? Es decir, esta instrucción tiene que hacer tal operación y tiene tales operandos. Un operando, por ejemplo, el caso anterior que era add B con A, B y A son operandos. ¿Bien? Después de que ya sé lo que tengo que hacer la instrucción, se calcula la dirección de cada operando, y una vez que se calcula la dirección de cada operando, se obtiene el operando. ¿Bien? Después que se obtienen los operandos, se realiza la operación con los datos que obtuve de los operandos. En este caso, era la suma de B, de lo que está en la posición B con lo que está en la posición A. ¿Bien? Y después se calcula en todo caso donde se tiene que almacenar ese resultado y se almacena el resultado. Profe, consulta, una vez que obtengo los operandos, ¿no? ¿En dónde quedan guardados estos operandos como para que yo pueda hacer esta operación, ¿no? De suma que dio de ejemplo anterior? ¿En Sí, algún registro interno de la CPU? claro, había un registro, por ejemplo, que era el acumulador, que se puede utilizar como un registro auxiliar para, en este caso, que es el AC, para guardar el resultado intermedio también. Profe, yo recuerdo que después de obtener un operando, después volvía a calcular la dirección del siguiente operando. Claro, por eso. Veamos el ejemplo, sino que está acá. O sea, no, o Si sea que ca- no estaba puesto ahí en el esquema, digo. O sea, es como si captara los dos operandos al mismo tiempo. no, sí, exacto. Le damos este ejemplo. Primero, yo ya sé dónde está la instrucción. Después que está la instrucción, sé que tengo que hacer la operación de suma, que es el add. Después de que ya detecté la operación, también detecté los operandos, que son A y B. Entonces, acá estoy, decodificación de la instrucción, de la operación de la instrucción. Después, cálculo y edición de los operandos. Bueno, mi operando es A y mi operando es B. Ah, Entonces acá hace la captación de operando. Vean que dice varios operando, acá va y viene. Va y viene las veces que necesite. sí, entiendo. Y después que va y viene, en este caso, del ejemplo de A, B con A, de acá indica que para no perder los datos hay que tener registros auxiliares para avanzar sobre eso en memoria. Es decir, yo obtengo el valor de la dirección B, y lo tengo que guardar en algún lado, después obtengo el valor de la dirección A, lo guardo en otro lado, después hago la suma y escribo en la dirección A, por ejemplo. O podría haber utilizado un solo registro, guardo lo que tengo en la posición A, obtengo el de B, sumo el registro más el registro B y lo guardo en A después. ¿Ya? Sí hay que usar registros auxiliares, que puede ser el acumulador u otros registros.
Y así va siendo siempre para resolver las instrucciones. Entonces, como resumen, siempre el ciclo de instrucciones es: yo capto la instrucción, la ejecuto, o sea, para hacer todo eso, lo que vimos recién, de todos los pasos, de decodificar la instrucción, el operando, el valor que tiene, hacer la acción, guardar el resultado, volver a iterar y demás. Entonces, a alto nivel, yo primero capto la instrucción, después la ejecuto y después vuelvo a hacer la otra instrucción y así sucesivamente. Capto y ejecuto, ¿bien? Eso vamos a ver que ahora después se va a interrumpir. Se puede interrumpir, ¿por qué? Por las interrupciones. Las interrupciones, bueno, esta es la famosa pantalla azul de Windows XP y Windows 7, va Windows XP más que nada. Y la interrupción es cuando le envía algún ente externo, por ejemplo, una entrada y salida, una impresora, le envía una acción al procesador, o desde el procesador se le envía una acción a la entrada y salida, supongamos. Entonces lo que hace es que el circuito normal, el flujo normal del programa se vea alterado por una interrupción. A eso se denomina interrupción. Entonces podemos tener interrupciones de varios tipos. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero lo tenemos que introducir el concepto. Por ejemplo, tenemos interrupciones de programa que se producen como resultado el resultado de la ejecución de una instrucción. Puede ser que se hace una suma y hay overflow. Este es el desbordamiento, que lo vamos a ver después también. O si quiero dividir por cero, o sea, dividir por cero, la computadora va a dar error, como la calculadora. Y entonces estas interrupciones son de tipo programa. Después de temporización, que son interrupciones que están esqueduladas, agendadas, cada cierto tiempo se van a ejecutar. Después de entrada y salida, con un controlador de entrada y salida para indicar, por ejemplo, la definición siempre de una operación o para hacer ciertos errores. O sea, si yo mando a imprimir y se atasca el papel, me llevo una interrupción que me sale un pop-up acá que me dice se trabó la impresora. O me dice terminó bien. Y después por fallo de hardware, también hay interrupciones por fallo de hardware. Por ejemplo, la pantalla azul podría ser una de ellas, donde se corta el procesamiento. Entonces la interrupción es cuando en mi ciclo de programa hay algo que se denomina interrupción, que viene y hay que darle atención o no. Bien, ahora vamos a ver eso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen un programa de usuario y después acá tenemos programa de entrada y salida. Bien, entonces, ahora después podemos repasar este texto, pero básicamente viene el programa de usuario ejecutándose, acá envía una instrucción de escritura, se le envía el programa de entrada y salida, vuelve y después continúa ejecutando, tiene otra instrucción más de entrada y salida, interrupción, vuelve y así. Bien. La interrupción en sí es una forma de mejorar la eficiencia del procesador. Por ejemplo, los procesadores externos son mucho más lentos que el procesador. Es decir, una impresión es mucho más lento en sí abrir un sistema o lo que fuese. Siempre por lo general los programas de entrada y salida son más lentos que la computadora, que el procesador. ¿Quiere decir los programas analógicos? Lo que es entrada y salida, digo, cuando digo dispositivo externo. Por ejemplo, transferir archivos a un pendrive va a demorar. Sí, eso por la velocidad del pendrive. Bueno, hay muchos La factores que afectan, memoria. pero por lo general esas acciones con las entradas y salidas son más lentas que la ejecución del procesador. Por ejemplo, el procesador está transfiriendo datos a una impresora, usando el esquema de instrucción de la figura. ¿Bien? O sea, este esquema. Después de cada operación de escritura, esta operación, o sea, bien la ejecución, envía a una impresora, la impresora arranca acá, termina, vuelve. Entonces lo que pasa acá es que el procesador llega acá, le envía los datos a la impresora, se queda frenado, la impresora ejecuta, vuelve y después continúa. ¿Bien? Eso es lo que está pasando en este gráfico. Entonces, el programa de entrada y salida, en este caso, tiene tres secciones. Una secuencia de instrucciones, como está acá, esto que está acá en figura 4, esta línea de tiempo, esta línea son instrucciones. Después la orden propia de la entrada y salida, por ejemplo, imprimir. Y después termina la ejecución y vuelve al programa. Este sería un ejemplo de una interrupción. Ahora vamos a ver que hay interrupciones múltiples y gestor de interrupciones también para hacerlo más eficiente. Bueno, acá también, además de enviar a la entrada y salida, por ejemplo, una interrupción, también la entrada y salida
en este caso, entrada y salida, puede generar ella misma una interrupción. El programa de usuario llega a un punto en el que hace una llamada al sistema para hacer una escritura. O sea, llega acá, hace la llamada para hacer la escritura. ¿Bien? El programa de entrada y salida, o sea, este programita que está acá, ejecuta la acción. ¿Bien? Después de que estas instrucciones se hayan ejecutado, el control se vuelve al programa de usuario. O sea, el control, como veíamos antes, después de que termina esto, vuelve al programa de usuario. Mientras tanto, el dispositivo externo está ocupado aceptando el dato de memoria del computador. Es decir, en este momento que estamos acá, esto está ocupado aceptando el dato que le estamos enviando y haciendo la acción. Termina la acción y vuelve al programa. Ahora, cuando el dispositivo externo está preparado para actuar, es decir, cuando está listo para aceptar más datos del procesador, o sea, en esta parte o en esta parte donde no está la escritura, puede enviar una señal de petición al procesador, es decirle, che, yo impresora ya estoy lista para que me mandes más cosas para imprimir, escanear, lo que fuese, o sea, tengo disponibilidad en mi trabajo para hacer. Entonces, cuando le envía esa, esa petición, digamos, esa señal que le envía, el procesador puede suspender la operación del programa que estaba ejecutando, es decir, estaba acá, le llega una señal de que le dice a la impresora, che, mirá, ya estoy lista para poder continuar, y acá el procesador le puede responder aceptando esa interrupción y mandándole información, o puede ignorarla también. Entonces, en este caso, que está el dibujo acá, el procesador responde a esta petición suspendiendo la operación del programa que está ejecutando. Es decir, por eso está esta cruz acá, porque suspende la operación del programa y salta a esta gestor de interrupción. Después que se ejecuta esta interrupción, vuelve y continúa la ejecución del programa. Disculpe, profe. Sí. Le hicieron una pregunta por el chat. No, no son instrucciones de tipo software, las instrucciones son de software, en este caso pueden ser de hardware. No, me había sonado, pensé que era una... Alguien se estaba uniendo, pero se ve que era una prioridad del chat. Entonces hasta acá puede ser que el mismo programa le envíe una instrucción a la entrada y salida, o que la entrada y salida o algún otro actor le envíe una señal al programa de usuario para decirle, che, mirá, yo estoy listo para hacer algo, lo que fuese, y ahí se interrumpe la ejecución de ese programa para atender esa interrupción. Esto se llama el gestor de interrupción, lo que lo maneja. Ahora vamos a hablar más adelante sobre el gestor de interrupciones. Entonces, este es parecido al ciclo de captación y ejecución. Nosotros teníamos que se capta la instrucción, se ejecuta la instrucción, y después volvíamos, y ciclábamos así, ciclo de captación y ejecución. Ahora se agrega la parte de interrupción. Entonces, ¿qué hace? El procesador comprueba si hay alguna interrupción. Si no hay señal de interrupción, continúa de esta manera. O sea, yo estoy acá, ejecuto la instrucción, y si no hay nada, continúa. ¿Bien? En este caso, se comprueba, si no hay nada, se continúa, y así. Ahora, ¿qué pasa? Si yo de acá detecto que hay una interrupción, se suspende la ejecución del programa, que es lo que estábamos viendo en este caso, se suspende la ejecución del programa y se atiende la interrupción. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa acá? El contador del programa siempre estaba apuntando a la siguiente posición de memoria, que tenés que ejecutar la siguiente instrucción. Entonces, ¿qué hace acá? Suspende la ejecución del programa, el programa está en curso y guarda sus contextos. ¿Qué significa sus contextos? Su contexto significa todo aquello dato necesario para luego volver a ese punto, a ese estadio anterior. Es decir, por ejemplo, se tiene que guardar el program counter para saber cuál es la próxima instrucción, y si también tiene que guardar algún registro adicional con dirección de memoria o lo que fuese, también se tiene que salvar ese dato para después que se ejecute la interrupción, volver al estadio anterior. Porque ahora el contador del programa no va a apuntar más a la próxima instrucción, sino que va a apuntar a la interrupción del contador del programa. Eso lo guarda en otro registro, ¿no, profe? Sí. Sí, cuando se dice el contexto, es todo aquello relacionado a la ejecución normal del programa para poder atender la interrupción, y luego que se atiende la interrupción, poder volver al estadio anterior y no perder ningún dato ni nada y poder seguir la ejecución normal del programa. Entonces sí se tienen que hacer registros auxiliares para poder guardar el contador del programa, y si había algún dato, o sea, algún operando o lo que fuese, también guardarlo. Bien, entonces esto... bueno, el programa de gestión de interrupción forma parte del sistema operativo.
Bien, ahora acá tenemos dos figuras, la figura A y la figura B, que en este caso son dos ejecuciones de programa con interrupción, sin interrupción y con interrupción cada una de ellas. Entonces acá, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que significa cada figura. Bueno, por ejemplo, en la figura A asume que el tiempo necesario para la operación de entrada y salida es relativamente corto, menor que el tiempo para completar la ejecución de las instrucciones del programa de usuario. Bien, eso sería. Vieron que nosotros teníamos nuestro programa, saltaba con la escritura para un lado y después volvía. Bueno, esta figura A lo que asume es que ese salto a atender esa escritura, el tiempo es corto. Pero en realidad, lo que pasa es que una impresora, como tenemos acá, ahora ya no, pero las impresoras antiguas, y también no eran rápidas. Hoy en día cuando pasas una impresora tenés distintas velocidades. Una impresora láser, por ejemplo, es muy rápida. Pero frecuentemente, en sí lo que pasaba es que era un dispositivo externo como una impresora, requiere más tiempo para ejecutar esa interrupción que la secuencia de instrucciones del usuario, del programa principal, digamos. Y después en la figura B, lo que tenemos en realidad es una temporización, acá, que demuestra una mejora de tiempo durante el cual la operación de entrada y salida se solapa con la ejecución de instrucciones del usuario. ¿Bien? Es decir, acá arranca la operación de entrada y salida, yo estoy ejecutando igualmente el programa principal, mientras ya le disparé la entrada y salida. Y después cuando vuelve entrada y salida, continúo con mi programa. Y así el sistema, el programa principal, no se detiene, sino que ejecuta en paralelo. Bien, entonces, recapitulando, nosotros tenemos las instrucciones, que las captamos, las ejecutamos, y además ahora, después antes de ejecutarlas, vamos a preguntar si hay interrupciones. Si hay interrupciones, atendemos la interrupción, guardamos el contexto, ejecutamos la interrupción, después ejecutamos la interrupción, retomamos el contexto y seguimos con nuestro camino al programa principal. Profe, una consulta, creo que lo preguntó el otro compañero. Los datos del contexto antes de gestionar la interrupción, ¿se almacenan en otros registros distintos a los que utiliza como el acumulador o program counter? Depende en qué momento estés, tenés que usar registros auxiliares, pero si solo tenés que guardar la dirección de memoria, lo guardas en el program counter, en el PC. Ese lo guardas en tu registro, porque el PC se va a pisar, digo. Puedes usar el acumulador o banderas. Pero sí se tiene que salvar todo el contexto para poder después volver a esa situación anterior. Acá este gráfico lo que muestra son gestor de interrupciones, que quiere decir, viene mi programa principal, tiene mi gestor de interrupciones, ejecuta todas las interrupciones que tiene y vuelve al programa principal. Después, acá tengo otro gestor de interrupción con todo un set de interrupciones y vuelve a mi programa principal. Bien, entonces, siguiendo el ejemplo de la impresora, bueno, acá, un programa puede estar recibiendo datos a través de una línea de comunicación, imprimiendo resultados. Bien, la impresora generará interrupciones cada vez que completa una operación de escritura. El controlador de línea de comunicación generará una interrupción cada vez que llegue una unidad de datos. La unidad de datos, o sea, son dos cosas distintas, la unidad de datos que la impresora. La unidad de datos puede ser un carácter o un bloque, son el protocolo de comunicación. Entonces, en cualquier caso, de la unidad de datos o la impresora, es posible que se produzca una interrupción. Entonces acá mencionan estas dos alternativas para las interrupciones múltiples. La primera es desactivar las interrupciones mientras se procesa una interrupción. Es decir, mientras yo estoy acá en mi gestor de interrupciones X, yo no podría recibir otra interrupción. Yo estoy atendiendo interrupciones. Esto significa que el procesador tiene que ignorar la señal de petición de interrupción. ¿Bien? O sea, estoy con la impresora, hago con la impresora y no le doy bola a nada de otra cosa que suceda, otra interrupción. Yo termino con la impresora y si hay una petición, yo la cancelo. En el caso este que estamos con la línea de datos y con la impresora, que son dos dispositivos. Profe, si yo tengo una interrupción que tiene bastante, o sea, no sé si en ese caso está bueno ignorar las interrupciones. No, este es un enfoque, no es que esté bueno. Ah, ¿es un enfoque? Ah, ok, ok. Esa es una alternativa. Una alternativa es no darle bola. Perdón la expresión, pero es esa. Yo estoy con mi interrupción, no me importa si es importante o no es importante, porque también se pueden manejar prioridades. Yo termino con mi gestor de interrupciones
Después que termino ahí, recién estoy disponible para ver otras interrupciones. Esta es una alternativa, como dice acá, esta es la primera alternativa. Entonces, lo que pasa es que cuando se produce esa segunda interrupción, se ignora y se mantiene pendiente. Y será atendida una vez que termine yo con mis otras interrupciones, o sea, el programa principal. Ahora. Después, por ejemplo, tenemos este enfoque, que es que yo estoy teniendo interrupciones y se produce otra interrupción. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si llega una entrada desde la línea de comunicaciones, esa se tiene que transmitir rápidamente para dar espacio a los datos siguientes. Entonces, si los primeros datos no se procesan, se pueden perder. Entonces yo estoy imprimiendo y viene una línea de comunicación con un set de datos, y si yo esos datos no los proceso, después viene otra línea más y lo voy a perder. Entonces yo tengo que atender esa interrupción, almacenar los datos, y después volver a seguir con la interrupción de impresora. Entonces lo que pasa acá, este es el otro enfoque, o sea, un enfoque era, yo atiendo todas mis interrupciones de lo que estoy atendiendo, y le digo, che, espera, aunque me mandes cosas, yo te tengo ahí en espera, y después que termino te atiendo. Entonces queda pendiente. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, pensémoslo, capaz que ya vieron programación el concepto de cola con prioridades, pero supongamos que, un ejemplo muy, muy burdo, estás en la cola de un banco. Todo el que llega, supongamos que es una interrupción, tiene que estar en la cola. Ahora, si después llega una persona con un anciano o una persona que tiene prioridad, esa persona se saltea esa interrupción, si queremos llamar de la cola de personas, y se atiende a esa persona. Bueno, algo parecido sucede acá. Yo atiendo la impresora, no me importa nada, termino y después termino y te doy bola, o atiendo la impresora, y si viene algo, una interrupción con más prioridad, voy a atender eso, porque es más importante que lo que estoy haciendo, atiendo eso, termino de atender esa interrupción, y después continúo con la que está actualmente. Y después recién de todo eso se devuelve el control del programa principal. Bien, este es otro enfoque con prioridades. Recapitulando. Bueno, este es el mismo gráfico de antes, de instrucciones, porque acuérdense que la instrucción nosotros, primero, la captamos, sabemos qué es, la ejecutamos, y después íbamos iterando así. Bueno, ahora se le agregó la interrupción, entonces antes de ejecutar la instrucción, se va a fijar, ¿tengo algo que darle importancia a una interrupción? ¿Sí o no? Si tengo interrupción, atiendo la interrupción, y si no tengo interrupción, sigo con el ciclo. Bueno, ese ciclo de captación-ejecución que acá está desmenuzado, acá se le agrega la comprobación de la interrupción. Si tengo interrupción, la voy a atender, y cuando la atiendo, arranco con la instrucción, a hacer todo el cálculo de dirección de instrucción, de operando y todo lo demás. O sea, profe, que una interrupción nunca va a cortar con el ciclo en sí, siempre es al final del ciclo cuando se pregunta si hay una interrupción. No, en realidad es antes del ciclo, mirá. Claro, sí, entiendo, pero por ejemplo, supóngase que se está captando justo 2 operandos y hay una interrupción. No, se sigue captando los operandos y haciendo lo que se tiene que hacer, y después se pregunta si hay una interrupción, y si hay, se la toma, y si no, se vuelve a fijar la siguiente instrucción. Claro, sí, o sea, opera, y después antes de ejecutar dice, bueno, ¿hay algo que me esté trabando, que me tenga que darle importancia? No, listo, ejecuto. Y dice sí, bueno, entonces le devuelve la interrupción. Pero sí, sería así. Acá está desmenuzado, digamos. Bueno, resumiendo, vimos lo que son las instrucciones, que la instrucción es un conjunto de operaciones con datos y demás que le dice al procesador qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para decirle qué es lo que tiene que hacer, yo primero tengo que leer la instrucción, tengo que decodificarla, saber qué operación tengo que hacer, qué operandos van a entrar en juego, la dirección de cada operando, capturarlo, hacer la operación y ejecutarla. Después entró en juego la interrupción, que la interrupción me va a decir, che, mira, antes de ejecutar, fíjate si tenés que dar bola a alguna interrupción, le damos bola, ejecutamos interrupción, y además entró en juego que puede haber más interrupciones. Entonces tenemos dos enfoques. Un enfoque que no es muy útil sería, ejecuto toda mi set de interrupciones y después recién le doy importancia a las otras interrupciones. O otro enfoque es, yo atiendo las interrupciones, y si hay una interrupción con mayor prioridad, la voy a atender esa interrupción, ejecuto esa interrupción, después que termino con eso, vuelvo y sigo con mi otra interrupción, y después que termino con la interrupción, vuelvo al programa principal, al contexto que dejé previamente para retomar en donde quedé. Eso es fundamental, porque si no, se pierde, será como restaurar el sistema. Vuelvo a ese punto anterior, a ese estadio anterior, y continúo el programa principal.
Bien. Y en todo esto hemos hablado de entradas y salidas como ejecución de interrupciones. También mencionamos que, por ejemplo, en entrada y salida, puedo decirle al procesador, che, tengo espacio de trabajo disponible para que me mandes para imprimir, y el procesador va y atiende y le manda. También, es un ejemplo. Entonces, bueno, las entradas y salidas, ahora vamos a ver. Esto de entradas y salidas también lo vamos a ver más adelante, toda una clase especial de entradas y salidas, pero bueno, por ejemplo, un controlador de disco puede intercambiar datos con el procesador. ¿Bien? El procesador va a hacer una lectura de escritura en memoria, especificando la dirección concreta de la misma y demás. Bueno, también tenemos que el procesador, que la entrada y salida puede acceder directamente a memoria, no pasar por el procesador. Y esto se llama acceso directo a memoria, que es un modo de direccionamiento donde se puede intercambiar directamente la entrada y salida con la memoria, leer o escribir y ir de un lado para otro. Y este método se llama método de acceso directo a memoria, que vimos en arquitectura 1 y que vamos a ver más en detalle en arquitectura 2, en esta materia. Ahora, nosotros tenemos acá que un computador está constituido por un conjunto de módulos, que los tres grandes módulos son la memoria, los modos de entrada y salida, y la CPU, la unidad central de procesamiento, o el procesador. ¿Bien? Que estas se comunican entre sí. La entrada y salida puede ir directo a la memoria, o puede pasar por el procesador y demás. Y para que se comuniquen hay ciertas líneas, que son los bases, que permiten la interconexión. Entonces, por ejemplo, la memoria. La memoria está constituida por palabras, que después vamos a ver lo que es una palabra cuando veamos el capítulo de memoria, y cada palabra tiene una única dirección de memoria, una única dirección numérica, no sé, A00, en hexadecimal. Entonces, la palabra puede leerse o escribirse en la memoria, o sea, esta parte de la entrada, se puede leer o escribir, y después tengo los datos. Después el módulo de entrada y salida es similar a la memoria, y que hay dos tipos de operaciones que son leer y escribir, o sea, las operaciones son estas dos, leer y escribir, leer y escribir. Y como salida puede enviar la información a datos internos, externos, o enviar señal de interrupción. Y también puede recibir una dirección de memoria, un dato interno o un dato externo. Y después la CPU, la unidad central de procesamiento, que lee instrucciones de datos y escribe los datos una vez que lo procesó. Y usa señales para el funcionamiento del programa, del sistema. Estas son señales de control, que esto es la arquitectura de bases, que vamos a ver ahora más adelante. Y la comunicación puede ser de memoria a procesador, o sea, de la memoria al procesador, del procesador a la memoria, de la entrada y salida al procesador, del procesador a entrada y salida, y de la memoria a la entrada y salida y viceversa, o sea, de acceso directo a memoria, ¿bien? Esas pueden ser las distintas conexiones que pueden existir, y para eso tenemos la interconexión con los buses. Un bus es un medio de transmisión compartido. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo varios dispositivos conectados, tengo la CPU, la memoria sin caso de tener más slots de memoria, y las entradas y salidas. Bueno, acá también tendría más de un procesador también en esto hoy en día. Y estas son líneas de comunicación, de conexión. Entonces yo tengo acá la línea de control, donde se le asigna el control de cada uno de los actores, después las líneas de dirección, que son las direcciones de memoria, y las líneas de datos, donde se transfiere en sí el dato. Entonces, veamos. Yo acá en los bus se conectan varios dispositivos. Entonces cualquier señal que se transmite por uno de estos dispositivos va a estar disponible para los demás actores. Es decir, si se transmite algo de la CPU a la entrada y salida 1, cuando va por la línea del bus, va a estar disponible para poder obtenerse por cualquiera de los demás. Ahora, acá puede transmitir de a uno a la vez. Si mandan varios al mismo tiempo, se puede perder el mensaje. Entonces siempre la transmisión va a ser uno solo con éxito. Bueno, acá yo puedo tener varias líneas de comunicación, en este caso son 3, y cada línea transmite señales binarias. Eso lo vimos en tecnología aplicada, recuerden el sistema de numeración binario con 1 y ceros. Entonces yo acá puedo transmitir la línea de control o de dirección o de datos de manera binaria, y en el caso de un dato de 8 bits, se va a transmitir en 8 líneas de bus. Bien, en este caso son 3, serían 8.
Después, cada tipo de computadora tiene distintos tipos de bases que proveen la comunicación entre sus dispositivos. El bus que conecta los componentes principales se llama bus del sistema, y todo esto que estamos viendo depende siempre de la arquitectura de cada fabricante, de cada computador. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso estamos viendo 3 líneas de conexión y pueden haber muchas más. Acá dice, está constituido entre 50 y 100 líneas. ¿Bien? Cada línea tiene un significado particular. Tenemos la línea de datos, de direcciones y de control. ¿Bien? La línea de datos transmiten los datos entre los módulos del sistema, es decir, transmite el dato de la CPU a la entrada y salida, o la entrada y salida a la CPU o a la memoria y viceversa. Y esto se denomina el bus de datos. ¿Bien? Y no es una sola línea, sino que pueden ser varias líneas de datos. O sea, yo acá, en estas 50 y 100 líneas, puedo tener 20 líneas de datos, 20 líneas de dirección y de control. Después la línea de dirección es para designar la fuente del dato o el destino del dato. ¿Bien? A dónde yo quiero ir. Si yo salgo de la CPU, es decir, mi fuente y a dónde quiero ir. ¿Bien? Entonces esas direcciones viajan por la línea de dirección, que me van a orientar. Y después tenemos la línea de control, que se usan para controlar el acceso y el uso de la línea de datos y dirección. Es decir, estas líneas me van a dar a mí el control para que yo pueda acceder a las líneas de dirección y de datos. Como estas líneas son compartidas, recuerden que si mandamos al mismo tiempo, se puede parar el mensaje, se puede distorsionar, y solamente uno a la vez puede mandar un mensaje. Entonces la línea de control me ayuda a controlar esa petición del uso del bus, de las direcciones o del bus de datos. Escritura en memoria, que el bus se escribe en la posición direccionada, lectura de memoria, que lea de memoria, escritura en entrada y salida, lectura de entrada y salida, después enviar una CK, que ya recibí la información, por ejemplo, o enviar una petición, es decir, la memoria puede acá enviar una petición para usar el bus, después el grant, que se le cede el control a otro dispositivo, después el clock para sincronizar las operaciones, y el reset vuelve todo a su estado original. Esta es una arquitectura, que acá son estas dos líneas que están acá son los bases, digamos. Tenemos la CPU, memoria, muchas memorias, entradas y salidas, y estas son las tablitas del bus. Si un módulo desea enviar un dato a otro, hay que hacer dos cosas. Primero, como recién decían, no se puede transmitir al mismo tiempo varios, sino que hay que pedir el uso del bus. Entonces yo tengo que si puedo usarlo, si quiero usarlo, me lo dan, la línea de control, después envío el dato. Bueno, como le decía, esto depende de la arquitectura, digamos. O sea, cada fabricante tiene distintas arquitecturas y lo que estamos viendo son generales. Entonces, pues acá dice, esta organización, pues acá, puede encontrarse todavía en algunos de los bases del computador. Los sistemas actuales tienen además de sus componentes principales, en una tarjeta y los circuitos integrados más elementos. Pero bueno, esto está en los capítulos 3 y 7 del libro. Profe, le hago una consulta. Estaba viendo justo el capítulo 3 del libro y vi que había unos conceptos más, por ejemplo, como PCI, que por ahí no están en este PPT. ¿Eso entraría también o solamente es lo que usted va explicando clase por clase? PowerPC, dijiste, no. PCI me parece que era... PowerPC no lo vamos a ver y... Ah, creo entonces... que de Intel, creo que tampoco lo vamos a ver. No, lo que damos nosotros es el contenido lo que se toma es el contenido de la clase, que si nosotros no mencionamos PCI, está bien que lo preguntes y ahí te vamos a responder si sí o si no, pero si no, si nosotros, por ejemplo, hablamos de direccionamiento del bus de direcciones, de línea de datos o lo que fuese, y en el libro hay más información, eso sí entra. Pero lo que nosotros no damos, no entra. Salvo que indiquemos lo contrario y digamos, léanlo, no entra. Por ejemplo, PowerPC no lo damos, porque es algo muy antiguo que ya no se usa. Y PCI creo que era de Intel, tampoco lo estamos dando. Ah, buenísimo, buenísimo. Profe, me surgió una duda recién cuando hablaba de la frecuencia de bus de la memoria. Cuando decimos que una memoria, cuando uno compra una memoria dice, bueno, esta memoria tiene una frecuencia de bus de tanto, ¿se refiere a la capacidad que tiene de enviar información en relación a qué se mide? No, la parte que la frecuencia es cada cuánto tiempo se ejecuta. Los ciclos en los que puede enviar información, digamos.
Mientras, La verdad es que nosotros vimos periodo y frecuencia en tecnología aplicada sí. y hace referencia a eso, digo. ¿En qué Ok, frecuencia? es decir, que si la memoria tiene mayor frecuencia, va a ser mejor que una que tenga menor frecuencia de uso. Sí, y también va a depender de la tecnología, DDR2, 3, 4, creo que está ahí hoy en día. Ok. Y después la otra duda que me surgió, pero no quise interrumpir, es en cuanto a las interrupciones, Sí, múltiples. sí. ¿Cómo el procesador sabe que una interrupción es crítica y otra no? Bueno, ahí hay prioridades que, por ejemplo, están implícitas dependiendo del tipo de interrupción que llega. Una una interrupción de impresión es mucho menos crítica que entender una interrupción que se está por apagar la computadora, por ejemplo, y se está sobrecalentando algo. O sea, eso se mide, digamos, cuando está la lista de instrucciones, se fijan las prioridades ahí, ¿no? O sea, eso lo hace Eso cada ya está por fabricante. defecto, o sea, no es que eso viene ¿Está con la programado interrupción, dentro del digamos. procesador? Claro, cada interrupción tiene una prioridad, digamos, general, digamos. Ah, Y ok. después ya el procesador sabe cuál tiene más prioridad. Por ejemplo, no sé, si estás imprimiendo y aparece la pantalla azul, o sea, la impresora la perdiste acá, no te dice más nada la impresora y sale la pantalla azul. No hay ninguna otra duda, ¿se entendió? O sea, resumiendo, yo tengo la instrucción, que la instrucción en el programa principal le dice lo que tiene que hacer al procesador. Entonces, ¿qué hago yo? Leo la instrucción, detecto los operandos, la elección de memoria, guardo el acumulador, veo el contador del programa, todo eso que vimos, ejecuto. Después vimos la interrupción. Entonces, antes de ejecutar, tengo que fijarme, che, ¿hay alguna interrupción que tenga que atender? Entonces, si hay una interrupción, la atiendo, me guardo todo mi contexto, o sea, para volver al punto anterior, y después de que ejecute la interrupción, retomo el contexto y continúo el programa principal. También vimos que puede pasar que a una interrupción le llegue otra interrupción. Entonces hay dos mecanismos ahí. Un mecanismo es que el procesador diga, no, mira, yo entiendo la interrupción que estoy viviendo ahora, te dejo en cola de espera, y después que termine el set de interrupciones que estoy viendo ahora, digo la tuya. O manejar interrupciones por prioridad. Entonces, dependiendo de la interrupción que llega, se atiende, se ejecuta esa interrupción, y luego se guarda el contexto anterior, que ese contexto anterior me lleva al contexto de interrupción previo. Después, si contexto de interrupción, vuelvo a mi contexto previo, que era el programa principal. Y todo esto sucede con la arquitectura de bases, entradas y salidas, que vimos recién, que tenemos línea de dirección, línea de control y línea de datos. ¿Bien? Donde el control es que le va a dar la potestad a uno u otro dispositivo para que use los bases, porque si van al mismo tiempo, se puede perder el mensaje. Entonces tienen que ir de a uno a la vez. Entonces, cuando manda uno a la vez, en la línea de dirección se le dice a dónde ir a buscar el dato y dónde guardarlo, y la línea de datos viaja el dato propiamente dicho. Y la línea de control es para solicitar el control, para preguntar si puede utilizarlo, para dárselo a otro y demás. Así, haciendo un resumen de lo que vimos hoy. Profe, y perdón, capaz que lo mencionó, pero entre tanta información se me perdió. Usted acaba de mencionar si aparece una interrupción antes de ejecutar la instrucción, ¿verdad? En el Claro. caso de que se esté ejecutando una instrucción, ¿puede aparecer una interrupción mientras se está procesando esa instrucción? ¿O primero se termina de procesar parte de la instrucción para luego ver la interrupción? No, la interrupción va a interrumpir ahí y hay que salvar el contexto. Puede pasar ese escenario también. Ah, listo. O sea, En un sale escenario como ordenado, una orden ordenado prioritaria sería. y aparece. Claro, pero en el escenario ordenado sería, voy a ejecutar una instrucción ahí, alguna interrupción, sí, bueno, atiendo. Si no, ejecuto. Y si llega con el medio, llega, te interrumpe y tenés que salvar el contexto. En el caso Listo. que sea una sola interrupción, si estamos ya teniendo otras interrupciones, cuando llegue esa, está ese camino que le dicen, bueno, a ver tu prioridad, bueno, ahora te atiendo. O le dicen, no, mirá, espera que termine y después te atiendo. Listo, En un perfecto. lenguaje muy vulgar. Sí, gracias. ¿Pero para qué? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, las interrupciones, hay una interrupción dentro de un programa, ¿no? O sea, un programa llama una interrupción. Hay diferentes tipos de interrupciones en donde el programa como que se queda pausado y otras interrupciones en las que directamente el programa deja de funcionar o algo así. ¿O cómo funciona eso? Y por ejemplo, O sea, la las pantalla dos son azul, interrupciones. sí.
Sí, porque la pantalla azul es una interrupción que mata el programa principal. Lo mata. En Windows XP. Claro, Y después pero tenés la dentro, interrupción del. Sí. pero esa interrupción sería por parte del sistema operativo y la otra por el programa, ¿no? Pero también por software puede ser esa. O puede ser interrupción de algún otro componente, por ejemplo, la temperatura de la computadora, que te salta un cartel acá en un programita que te dice que está accediendo a la temperatura también. Y ahí no se no se termina la ejecución del programa. Ahí después lo puedes continuar. No sé si respondí, o si no, pregúntame de vuelta. O sea, una interrupción que un programa llama siempre va a ser que el programa se pausea, como que se queda como en stand-by esperando a algo. Pero Puede las ser demás que sí interrupciones, o no. También vimos un ejemplo donde, teórico digo, donde ya arranca la operación entrada y salida, arranca a imprimir, y mientras está imprimiendo, está ejecutando su programa, termina una introducción, y después que termina esa introducción, espera la afinación de la escritura y ahí continúa. Ese es un ejemplo también. Depende de la arquitectura. ok, ya entendí, gracias. Hasta acá la clase de hoy. La semana que viene vamos a seguir viendo otros temas, por lo cual, al principio esta materia es muy teórica,